Como se los adelantaba, estamos con Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, aquí en el estudio de País ADN, para analizar por una parte lo que pasó en las elecciones del día domingo, lo que se viene también para la segunda vuelta, pero también algo que estuvimos conversando nosotros la semana pasada aquí también con CIPER. Sí, Sebastián, quiero partir con eso porque está muy interesante. Hace 4 años atrás no hubo foto tuya con Kast después de la elección. Se produjo un día como hoy, como 2 días o 3 días después, y tú pusiste condiciones para el apoyo. ¿Cómo ves? No, nunca hubo foto. Nunca. ¿Tampoco hubo foto? No, nunca me junté con él. Pero nada. pusiste condiciones para el apoyo. Puse condiciones, no me dijeron que no y me dijeron que no a una, y por lo tanto yo dije que yo individualmente votaba, pero no había participado en la campaña, que es lo que hice. No hubo foto, no hubo nada. Y hoy cuando se discute si Chile Vamos está o no está vigente, si está muerto o no está muerto, para decirlo en términos más dramáticos aún. O sea, andaba de parranda. ¿Cómo ves lo que pasó? A ver, son 3 cosas. Yo creo que lo de Chile Vamos de verdad está muerto, ¿eh? Y lo digo... uno en política tiene que hacer mea culpas cuando le da mal. Eso me pasó a mí también en su minuto. Y cuando te va así de mal 2 veces, en un minuto era fácil culparme a mí. No, es que el Sichel le equivocó, me acuerdo de ese debate. Ahora está pasando que la Evelyn se equivocó y de repente, como el viejo chiste de Jesús con Judas al lado, dice, seré yo. Seré yo maestro, sí. Seré yo maestro. Creo que también los partidos de Chile Vamos tienen que cuestionarse un poco de qué está pasando, que efectivamente sus votaciones no suben. Yo al revés, yo diría, yo estoy muy tranquilo, que creo que los votos que saqué yo en su minuto y los votos que sacó Eli Matei son votos que consiguieron con un buen candidato, con partidos que van muy a la baja, que le está pasando lo mismo que le pasó en su minuto a los partidos tradicionales de la Concertación, al Socialismo Democrático, a la DC y al PPD, y que gran parte del problema que son partidos, 1, que agregan poco electorado, 2, que dejaron de interpretar a alguien, salvo el votante de derecha, que además lo interpreta mucho mejor republicano y los nacional libertarios, y 3, que en general viven poniendo como una condición al candidato, que es como o hacer lo que nosotros queremos, o nos vamos con Kast o con Kaiser, y por lo tanto siempre sentís que están con una especie de amenaza velada de que si no haces lo que ellos dicen que tienes que hacer, terminan yendo. O sea, yo fui más duro y se me fueron. A la Evelyn no se le fueron, pero el resultado fue lo mismo. Yo en un minuto dije, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que ustedes quieren, y tiré el mantel. Y dije, el que quiera irse con Kast, que se vaya, bienvenido. Yo creo que la Evelyn vivió en esta eterna dilema en la campaña de que siempre había un candidato que le decía, mire, si usted no viene a la región y sale conmigo y se saca fotos y dice que lo más importante soy yo, me voy. Y eso refleja 2 cosas. 1, la falta de contenido respecto a el proyecto yo diría derecha democrática, que fue el proyecto de Sebastián Piñera y el allonamiento de esa centro derecha, y además la falta de partidos que no sean partidos de parlamentarios. Y mi gran duda acá, también le pasó a la DC, por eso tengo el trauma del que ya lo vi 2 veces, es cuando la DC se nos formó un partido parlamentario, que los parlamentarios manejan las directivas, que todo se trata de cuántos parlamentarios eligen, como dejan de ser partidos de contenido, no son capaces de agregar valor al sistema político, se complejiza. Entonces Chile Vamos tiene que cuestionarse. Yo lo dije ayer, debería ser un solo partido, debería pensar si es distinto a lo mismo que Republicanos. Los que piensan que es lo mismo, váyanse con Republicanos. Creo que es más honesto hacerlo así. Los como yo piensan que es algo distinto, armen un partido de centro derecha o de centro democrático que es distinto a Republicanos y que compite con Republicanos, hagan una sola institución y tengan la capacidad de convocar a gente de la Concertación que quedó dando vueltas ahí, que hoy día apoyó a Eli Matei, y constituyan o reconstituyan un centro democrático en Chile. Esa es mi estrategia. Otros me dirán, no, es que somos tan parecidos a republicanos, entonces váyanse con republicanos. Creo que competir tratando de hacer lo mismo, voy a volver al socialismo democrático. Es lo que le pasó a la DC, el socialismo democrático, y mira cómo terminó, pues, apoyando a Jara, sin candidatos presidenciales competitivos, sin parlamentarios, perdiendo a toda su gente, porque al final se transformaron en, yo diría, la comparsa del mundo del PC Frente Amplio. Yo no estoy para ser comparsa del mundo republicano y el Partido Nacional Libertario, sin perjuicio que en una elección así, entre 2 bandas en segunda vuelta, sé que voy a votar por Kast, lo digo abiertamente. Eso no significa que mi proyecto político sea ser parte del Partido Republicano o comparsa del Partido Republicano, pero, que es muy distinto. Alcalde, antiguamente eran los presidentes de partido también los que tomaban la responsabilidad política cuando existían estos malos resultados. ¿Debería ser en este caso, con Chile Vamos, hablando de este fin de Chile Vamos así, no sé, con por ejemplo, Galilea o Ramírez, que asuman, por así decirlo, una responsabilidad más presente?
Pucha, no soy militante de esos partidos, no puedo pedirles que renuncien o no renuncien. No que renuncien, que den que en el fondo respondan por los malos resultados. O sea, si a mí me da mal jugando a la pelota, o sea, la U le da mal o cambia el técnico o cambia la estrategia, pero lo que no puede hacer es decir que no fue bien, pues eso es un engaño colectivo y ayer escuchaba, no, es una tontera, pero sí. Ojo, vale lo mismo Valle de Jara, yo creo que este es el peor resultado de la izquierda chilena. Yo cuando era ultra concertacionista, cosa que sigo siendo en mi corazón, y cuando con Lagos no fue mal con Lavín, siempre me acuerdo que yo estaba en una reunión, era muy chico con Lagos, y dice, cometimos errores, hagamos mea culpa, ¿qué pasó con el gobierno Frey? Empezó un debate entre autoflagelantes y autocomplacientes que había empezado un poco antes. Lagos sale diciendo, escuchado la voz del pueblo, cambia la estrategia de campaña, y veo hoy día, y como que nadie dice nada de eso. Lo digo para Chile Vamos y también lo digo para Valle de Jara. Yo esperaba que dijera, mira, hemos cometido errores gigantes, vamos a cambiar la estrategia, y la política es rara, porque es como... Está bien que tú tengas que ser positivo y tratar de engañar al sistema diciendo no fue bien, pero también el electorado no es tan gil, por eso termina votando por candidatos como Parisi o Freerider, digo yo, gente fuera del sistema que aprovecha la poca inteligencia del sistema tradicional político en el que yo confío, que es contrario al populismo en general, de no reconocer o enmendar el rumbo. Y eso me pasa con las fuerzas políticas tradicionales, a tu pregunta, de los dos sectores. Yo esperaba que el gobierno ya dejara o alguien dijera, ¿sabes que lo hicimos bastante mal? No solo como gobierno, porque eso démoslo por gratis. En la campaña he escuchado la voz del pueblo, repitiendo el Lago, y esto es lo que vamos a hacer ahora, y lo que dicen lo hicimos súper bien es que los otros son de ultraderecha. Oye, pero está bien, pero usted sacó muy pocos votos, y lo mismo vale para Chile Vamos. No, lo hicimos súper bien, lo que pasa es que Parisi lo hizo bien. Sí, pero nosotros lo hicimos bien mal, pues si caí de 13 parlamentarios de Renovación Nacional, alguien tiene que decir algo. Y eso hace, lo que hablábamos en off con Aldo recién, que los antisistemas crezcan mucho, porque somos poco creíbles. Si perdemos y nunca nos equivocamos, si nos va mal y estamos bien, si hacemos mal los gobiernos y nadie hace media culpa, obvio que aparecen los magos del apoyagol diciendo que van a arreglar todo y que la élite política es tonta y que la élite política es mala y que hay que sacarlo a todos porque no tenemos la capacidad ni siquiera nosotros de reconocer, no solo cuando nos va mal electoralmente, que nos haya ido mal electoralmente es efecto de una causa más profunda. En el caso de Chile Vamos, que no interpreta, creo yo, lo ves electoralmente a la clase media, sino que se concentró en 3 comunas y en la élite. Esa es la verdad. Y en el caso del gobierno del presidente Boric, que la promesa de cambio que hizo no fue cumplida y hoy día tiene el peor resultado de la izquierda chilena. Ellos harán su propia mea culpa, a mí me toca el lugar donde estoy políticamente, pero no hacer eso, la verdad es trabajar para los candidatos populistas, porque obvio, pues, si salgo diciendo aquí no fue la raja, voy a interpretar los datos y en realidad ganamos 2, 3 y estamos súper bien, y veo el mapa y ganamos en 3 comunas, Chile Vamos, que son todas ABC1, pucha, yo no estoy en política para ganar el ABC1, por eso yo fui a competir a Ñuñoa, pues, no a Las Condes, ¿cachai? O sea, tenemos que ir a buscar otros sectores que no estamos interpretando. Creo que es parte del desafío del mundo de Chile Vamos. Sebastián, hace 4 años en un fenómeno incipiente, tú lo denunciaste y yo creo que te pescamos poco. El tema de las redes sociales y el ataque a los candidatos. En esta campaña quedó mucho más en evidencia, Evelyn Matei lo puso sobre la mesa. ¿Tu reflexión 4 años después? Qué bueno que te acordaste de eso. Yo fui el primero en que dije, ¿sabéis qué? Cuidado, porque este era un fenómeno emergente de esta idea que la política usa las redes sociales para destruir al adversario moralmente. Esa es la lógica que está detrás. Y partió incipientemente en la campaña pasada. Era un fenómeno, ojo, control de izquierda, control de derecha, control de donde sea, me da lo mismo, pero esto es para cabros chicos, uno lo ve, ahí está bien cargado de redes sociales y nos reímos, porque además en 10 minutos salen 60 mensajes más o menos similares, o sea, es como apretar play. Uno lo ve evidentemente que hay alguien que está contratando ejércitos de personas que tú dices, y al otro minuto, en 20 segundos salen 30 cuentas falsas, corrigiendo y se replican simultáneamente. Yo creo que la regulación de ese tipo de prácticas es esencial en la política y tiene 2 dimensiones. Una es la que hago yo. Yo presento querellas por injuria, me da lo mismo cuando son fotos falsas y ha ganado 4. Literal, porque hay trolls que a veces no son trolls, a veces no identifica quiénes son, y ahí podía hacerlo, que, por ejemplo, alteran fotos, y lo hicieron 2 veces conmigo, una con Hermosilla y después con Alberto Larraín, para que estén los mundos nada que ver, que lo hicieron, y las 2 querellas, una persona quedó condenada y la otra tuvo que pedir disculpas públicas, porque tomé esta decisión. Cuando todos te decían no lo hagáis, lo hago, porque creo que adulterar fotos, adulterarlas, o sea, usar trucos o en un caso había un tuit famoso que alguien ponía que yo puse Piñera CTM, que era falso. Y como me decían no hagáis nada, también me creí en su minuto, porque dije, esto no puede ser que alguien ponga o falsee con mi foto algo que yo no dije. Ya, en esta campaña se masificó brutalmente, y lo dije en su minuto.
también en parte por seguidores de Kass o de Johannes Kaiser, y también por seguidores de Janet Jara, y cruzados. Y lo vi en la granja, métanse en las redes sociales, uno lo ve con especialistas, y creo que los políticos tienen una responsabilidad ética en eso, porque obvio nos puede hacer ganar, pero mi gran demanda ha sido siempre que el que tiene que condenarlo es uno, porque si buscáis solo que el tribunal lo haga es tarde, y si te aprovechas de esto, tarde o temprano te toca a ti. Y creo que eso es en general la tragedia que está pasando en la política chilena. Esto no se quiere regular, no se requiere una ley especial, se requiere que los que estamos en política no usemos este tipo de prácticas. Voy a hablar ahora a contar una cosa de lo que he contado. Yo fui candidato a un PRD muy joven, a los 27 años, y me acuerdo que se me acercaron gente que trabajaba en campañas con pistolas. Voy a decir ahora que no puedo decir que están prescritos esos delitos, y que me decían, no, nosotros pagan 2 lucas por sacarle la cara a la paloma del otro. Y es normal, y lo usaban todos. Y dije, no, yo no voy a usar esto, no lo voy a usar. Y me generó todo un ruido interno en la DC en ese minuto, pero pasaba lo mismo la UDI para no culpar a la DC. No quiero... Y dice, pero ¿cómo vamos a usar esto? Pero no es raro que estemos nosotros diciendo que le queremos hacer bien al país, pero para ganar una elección le paguemos a alguien que rompe algo de otro. Y era tan masivo en su minuto, y ahí aparecieron los Pancho Malos, esos eran los operadores que hacían estas cosas, los de las barras bravas, etcétera. Yo decía, ¿cómo los políticos vamos a usar esta estrategia para ir no vale una misa? Entonces, y en este caso no todo vale en política. Hoy día eso es esto. En las redes sociales, y es bueno que lo salgamos a condenar abiertamente, qué bueno que la Eli lo hizo, pero cuando le ha tocado a otro, y lo dije por el presidente Boric alguna vez, defendiendo al presidente Boric, también lo he hecho, hay que terminar con esto. Si no, vamos a terminar con Trump, Orbán o Maduro, porque esa es la forma. Destruyen moralmente al otro, usa las redes sociales para destruirlo, y aparece un populista que termina siendo el que mejor usa estos instrumentos. Sebastián, estás acá porque el viernes pasado en la sección de CIPER nos referimos a un artículo que se decía la deuda de los alcaldes opositores que se eligieron en la región metropolitana con la promesa de mejorar la seguridad. Hay una discrepancia que tú manifestaste en términos de la métrica, de cómo se mide ese aspecto que es re importante en tu gestión, y quieres ejercer el derecho a réplica. Tengo una diferencia entre la aritmética y la métrica, son dos cosas distintas. Salió en CIPER una nota así, y dije, más que raro, porque tengo acá, no lo voy a mostrar, pero la estadística dada por el sistema oficial por Carabinero de Stop es que Ñuñoa es de las comunas que más baja en la región metropolitana, en una comisaría 8.7, en la otra 4.9. No quiero ser aquí el alcalde populista y dice gracias a lo que hemos hecho, no. Creo que gracias a lo que ha hecho Carabineros, que nosotros también lo pusimos como prioridad, que es parte de una gestión integral en materia de seguridad en la comuna. Dicho eso, como veo el titular, digo qué raro, me pongo a ver y digo no me cuadran los números. Y pesqué la tabla, o sea, la tabla que publica CIPER. Y me enojé, y lo digo así abiertamente, porque vi que ni siquiera los números no cuadraban. Lo digo así bien concreto. Escuché al periodista que habló acá y dijo, no, es que Sichel se enojó porque la opinión, no, pues no era una opinión. Se suponía que era una muestra estadística que mostraba como una verdad, que mostraba que los delitos habían subido un 40%. Y la verdad, bien honesta, si tú sumas, esta columna hacia acá abajo, la que publica CIPER, tiene un error aritmético básico. No suma. Da 5 delitos más que menos. Entonces, algo ya no cuadraba de que la tabla estaba mal construida. Un Excel, pues no es para cabros chicos. Entonces, primero, era raro que no hubieran hecho el ejercicio básico de la revisión aritmética. Y voy a decir que el número, aunque parezca ridículo, no es lo mismo sumar y que dé 5 más o 5 menos. Pero después tú ves, ya no veo mucho con los ojos, que dice la misma tabla que el año pasado hubo 6.322 delitos, que este año hay 6.019 delitos, y pone abajo que hay un 40% más. Eso en los números dados por ellos. De Carabineros un poquito más, pero es menos 4.69. Entonces no entiendo por qué en una tabla básica aritmética los números no cuadran, ni vertical ni horizontalmente. Y tú ves la comuna al lado y ahí se cuadran. O sea, hay algo raro, porque está bien, usan la misma tabla para comparar lo mismo, y suma o no, pero el error es bien básico, y yo pedí rectificación de esto. Y se fueron a la segunda parte de la discusión, que es la métrica. Entonces, pero quiero decir que la aritmética, lo mínimo que uno tiene que hacer en prensa, y yo fui dueño de un medio de comunicación, es corregir la tabla. Esta tabla está publicada hoy día en CIPER, con los mismos datos. Invito a todos los auditores que sumen de aquí hacia abajo y me digan si la suma da el resultado que ellos dicen, y se dan cuenta que está mala, que falla en 5. Y después, si los porcentajes que les da como conclusión 40% más, es comparable entre dos números que uno es menor que el otro. O sea, no puede ser un 40% más. Entonces, la tabla que explica no suma aritméticamente, y por lo tanto es una vergüenza, y yo le he pedido 100 veces que la corrijan, y la respuesta ha sido discutir sobre la métrica.
Hasta acá lo que pido, un error básico, es que si sale una foto mía que no es mía, que alguien la corrija. La foto que ellos publican para usar su información en un cuadro Excel no suma ni el promedio da. En el ejercicio matemático que puede hacer mi hijo de primero básico, y por lo tanto la mínima esencia periodística en esto es corregir eso. O sea, tú dices que el crecimiento del indicador no fue de un 40,3%. No, 4,79, pero sí, mira, yo no alcanzo a verlo, pero... No, que lo estoy revisando en la página y es 40,3. Pero fíjate el número primero, ¿qué número dice? 6.000... Es que déjame ver si tenemos la misma. 6.322 y el segundo dice, en la misma tabla de ellos, mírala, esa es la tabla publicada por CIPER. 6.322 y el de al lado 6.029. Y abajo 40%. Tú puedes decir, no, lo que pasa es que yo sé otra métrica, pero en la tabla que ellos exponen no sale puesta la métrica. Ya, la segunda tabla. Sí, ¿ves? Esa está publicada ahora, ¿no? ¿Suma o no suma? Claro, hay que ver. Eso. Y además lo más básico, no, pero no hay que ver, porque a veces uno puede tener su propia opinión, pero no sus propios datos. Si 6.003 es menos que, es más que 6.000, no puede ser un 40% más, es una cosa matemática. O sea, yo he pedido que rectifiquen esa tabla porque la tabla basal, donde basan su métrica, que dicen que es distinto a Carabineros, por eso dice la diferencia, la aritmética está mal construida. Dicho eso, además la métrica la discuto, que es la segunda parte. ¿Y sabéis por qué? Porque uno no puede, esto es economía 1, no puede estadísticamente mezclar delitos, promediar porcentaje. Entonces sube un 40%, y voy a explicarlo por qué. Porque pasamos de 1 homicidio a 5 homicidios. Y a eso ellos les dan un factor de ponderación distinto. Esa es la respuesta que ellos dan acá, en la radio contigo. Y entonces usted pondera los homicidios con un valor mucho más grande que otro tipo de delitos. Sí, entonces aumentó la delincuencia. No, pues señor. Si estadísticamente uno no puede promediar porcentajes. Uno puede pescar la data y ponerle un valor, pero no promediar porcentajes, que es lo que hace. Entonces le da el valor al 400% de aumento entre 1 y 5, le da un valor mayor que a la disminución del 80% de los portonazos. Mira la discusión matemática tonta, pero no quiero meterte en eso. Digo, ya bueno, puede ser, alguien puede hacerlo. ¿Quién lo hizo? Pregunta de sentido común, para poder discutir el método, la métrica. Un experto incógnito. No, pues dígame quién es, porque yo feliz discuto la métrica. Y Carabineros también. Ojo que Carabineros también pondera los delitos. ¿Eh? Ojo, no es que Carabineros lo haga pondera los delitos y dice, bueno, ¿qué lo hizo? Un experto incógnito. ¿Cómo le debato la métrica a alguien que no sé quién es? Es que no quiso dar su nombre, chucha. Perdón por la honestidad, pero yo feliz debato la ponderación que le da mal hecha a cada uno de los delitos, pero dígame quién es. Y después el fondo. ¿Cuál es el fondo? Que efectivamente todos los delitos disminuyen en Ñuñoa. Además, salvo uno, que es homicidio. Son 4 casos. Hay 4 casos que aumentan, que ellos dicen, por lo tanto, que yo no hice la pega en seguridad, porque sube el 40% de homicidios. Lo que pasa es que le faltó el dato básico. Pues si tú vas a ponderar mayor valor, descubres si son homicidios delictuales o son homicidios de otro tipo. Uno, violencia intrafamiliar, que ocurre dentro de una casa, no tiene nada que hacer ni Carabineros ni el equipo de seguridad nuestra. 2, es el sicariato del Rey de Meix, así de honesto, que no tiene nada que ver seguridad municipal, si tú crees que alguien con las manos va a parar a alguien que está sicariando, sino que tiene que ver Carabinero. 3, es una riña entre 2 personas en un espacio privado, que tampoco tenemos nada que hacer porque no puedo haber alguien de seguridad municipal. Y 1 está asociado a algo asociado a delito, pero que es una vendetta entre bandas. O sea, no hay ningún delito que ocurrió porque a alguien le estaban robando un auto, porque lo asaltaron, sino que son delitos de otra connotación, que es lo que te dice un especialista de Carabineros en esta lógica. Entonces, al final, tú decís, ¿lo están haciendo por qué? Que esa es la pregunta. ¿Por qué titulan una nota que se llama Alcaldes de Oposición? ¿Por razones políticas o porque la aritmética les da ese resultado, la métrica les lleva a ese resultado y el tipo de delito le llega a esa conclusión? Y la nota, a mi parecer, lo que busca es otra cosa, que es instalar algo que la evidencia no demuestra. Y eso me molesta, y yo lo digo en términos políticos además, habiendo, insisto, sido dueño harto tiempo en medios de comunicación, es que uno puede tener sus propias opiniones y cuando tú haces opinión, Aldo, discutimos. Siempre. Acá en este programa lo hicimos muchos años. Pero lo que no puede usar es usar los datos para emitir opiniones. Lo que me deja tranquilo es que escuché al periodista en la entrevista pasada con usted y dijo eso. Es que era una opinión y Sichel se molestó. Ah, si era una opinión firme como una opinión. Pues yo cuando escribo opiniones, escribo columnas. No lo presente como una nota con un cuadro estadístico que construyó alguien que no sé. Y nada, si él cree que los delitos aumentaron, feliz, tengo un foro político con él, le explico por qué no, le explico por qué los delitos de homicidio, pero no presento una nota firmada como una nota de investigación periodística, que lo que está haciendo, como él dijo, me hago cargo de mi derecho a réplica en eso, en que él estaba opinando, porque entonces no lo disfrace de estadística. Yo digo que los datos de Carabineros oficiales son que ha disminuido un 5 y algo % de los delitos en Carabineros. Yo creo que
podría opinar que lo está ponderando mal Carabineros porque el más fuerte, que eran los portonazos, ha disminuido más de un 60%, y yo creo que ha sido mucho más el cambio en la percepción. Él puede creer que mucho menos porque aumentaron estos 4 homicidios por los casos que conté. Pero lo que no se puede hacer, y lo que pido que rectifiquen hasta el día de hoy, y han respondido cualquier cosa, es hacerlo con una tabla que nos suma, con una fórmula de cálculo que no conocemos, hecha por un experto que no sabemos quién es, y publicarlo como información periodística. Y ese es mi gran reclamo en general con lo que hizo, y lo he hecho siempre con los medios. Peleo con los medios cuando en general disfrazan opinión de información, y en este caso no es información, es una legítima opinión, y si es una opinión, le debato los datos cuando quiera, como quiera y donde quiera. Sí, es que es lo que me ha enfatizado Pedro Ramírez cuando vino, que querían conversar contigo. Sebastián... una última cosa que dijo, voy a rectificar lo último. Dijo que le había mandado información y no le hemos respondido. Tuve que subirlo a WhatsApp, que es una lata. Le mandamos los stop de Carabineros, la Clara Tapia, para decirlo con nombre y apellido, ver el WhatsApp, lo subí a redes sociales, le mandamos el stop de Carabineros una semana antes, le reenviamos el stop, ni siquiera información nuestra, le mandamos los sistemas oficiales. Estos son los datos de Ñuñoa. No, es que no, sí, respondimos 2 veces con la información oficial, la cual no cita. O sea, es más raro aún, ¿cachai? Eso es, porque última vez la municipalidad dijo que, y acá lo escuché diciendo como... Mire, sí, lo que pasa es que tratamos de contactarnos, no es claro si le respondimos o no. Le respondimos, está en los WhatsApp, la Clara Tapia con nombre y apellido, le respondió en fecha y tiempo. Lo que pasa es que esa información él no la usó, pero eso no es un problema de información. Después quería que yo le diera una cuña, y yo puedo guardarme el legítimo derecho a dar una cuña o no cuando quiero, porque yo le dije, yo no voy a dar cuñas, esto no es una opinión. Te voy a responder con la información oficial a la nota que estás haciendo. Bueno, esperamos haber sido un puente para facilitar el diálogo. Sebastián, te quiero decir que nos interesa mucho como radio, como una radio que transmite fútbol y una radio que transmite conciertos, el tema del Estadio Nacional. Nos pilló el tiempo. Te queremos dejar convocado algún día para conversar qué pasa con el Estadio Nacional, qué pasa con los estacionamientos del Estadio Nacional y qué pasa con la administración del Estadio Nacional. Por favor, vengo feliz. Yo creo que es un tema que se habla poco y no sabéis lo importante que es para Ñuñoa y para el deporte. Es un estadio que tiene una administración, voy a explicarlo corto, sé que están apurados, IND lo administra, el municipio lo mira desde fuera. El entorno del estadio no trabaja con el estadio, pero la seguridad depende de los afuera. Entonces hay una descoordinación que está provocando un efecto nocivo para la práctica deportiva en Chile. Yo creo que hay que conversarlo, particularmente después de los Panamericanos. Hay 16 hectáreas más o menos. De las 16 hectáreas, perdón, hay un 60% que ni siquiera están regularizadas, con permisos definitivos, y una conversa que hay que tener, porque está afectando el uso del estadio, incluso para el buen uso del estadio en materia deportiva, que pucha que me gusta, ¿ya? O con nosotros o con los tenores, es un compromiso. Eso, ya, feliz. Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana, ya viene El Ciudadano, que estén muy bien.